Bueno, ya tenemos con nosotros a la señorita Mónica Pizarro, quien es abogada de profesión, también especialista en derecho laboral y tiene también experiencia en docencia, en educación superior. Señorita Pizarro, ya puede usted presentar, la sala es suya. Su audio, doctora, no se escucha. Perdón, ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí, Sí, y la ya, vemos bien. disculpen, buenas tardes con todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de prevención del hostigamiento sexual en el empleo, enfocándonos específicamente en las decisiones judiciales y administrativas que se vienen dando, ¿no?, con relación a esta materia. Creo que es importante, ¿no?, más allá de lo que dice, de conocer lo que dice la norma, entender también cómo la norma viene siendo aplicada por las autoridades, porque esto claramente pues, nos ayuda como marco de referencia en nuestra actividad profesional. Yo he preparado con este fin una pequeña presentación, voy a intentar compartirla con ustedes. A ver si funciona. A ver, un minuto. Compartir. A ver. Ahí ya la ven en pantalla completa. Sí, ya se ve. Ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces empezamos. Yo no puedo ver en este momento si alguien levanta la mano o pone una pregunta, entonces igual si desean formular alguna pregunta, yo les agradecería que más bien interrumpieran con el micrófono para poder absolverla, porque si no, no la voy a poder identificar, ¿ya? Bueno, empecemos, ¿no? ¿Cómo es este panorama general sobre litigios en materia de hostigamiento sexual, ¿no? En realidad, la mayoría de los litigios que se ven en el Perú, de hecho, prácticamente la totalidad, son demandas judiciales que presentan los trabajadores investigados que son considerados culpables, ¿no? Los denunciados, perdón, que son considerados culpables de haber incurrido en una conducta de hostigamiento sexual y que por esa razón reciben algún tipo de sanción que puede ser una amonestación, una suspensión o inclusive el despido, ¿no? Entonces, las personas denunciadas, ¿no?, pueden impugnar, como digo, despidos fraudulentos y sanciones, pueden pedir reparaciones de indemnización por daños al honor. También hay una pretensión extraña, que es que me retiren del registro del Ministerio de Trabajo de prevención del registro de denunciados en materia de hostigamiento sexual, ¿no? O sea, hay como una especie de creencia por parte de las personas denunciadas de que este registro funciona como si fuera el registro de deudores alimentarios, ¿no? Que es un registro público que cualquiera puede consultar, ¿no? Pero ese claramente no es el caso. Si bien las denuncias y las investigaciones en materia de hostigamiento sexual se registran ante el Ministerio de Trabajo, esta información no es pública, ¿no? De hecho, ni siquiera se puede acceder por acceso a la información, por procedimiento de acceso a la información, no está sistematizada por parte del ministerio, y entonces esta pretensión de retiro del registro en realidad es imposible, ¿no? Y bueno, al haberse considerado que el despido es fraudulento o que el despido es nulo, también hay pretensiones de reposición.
Ahora, respecto de estas, yo no tengo números exactos porque no hemos hecho, ¿no?, un estudio que nos diga de, no sé, 200 demandas que se presentaron, se declararon fundadas 80, ¿no? Pero al menos en mi experiencia profesional, nunca he visto un caso de una persona denunciada que haya sido sancionada por haber cometido un acto de hostigamiento sexual y que habiendo demandado haya obtenido un resultado favorable en un proceso judicial, ¿no? Y vamos a ver ahora cuáles son los criterios que utilizan los jueces, pero en general los despidos por comisión de actos de hostigamiento sexual suelen ser despidos sólidos, basados en que cumplen con los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, que han seguido un procedimiento apropiado y que en ese sentido son validados por la jurisprudencia. Yo nunca he visto un caso en el que una empresa pierda uno de estos casos, ¿no? Debe haber, pero no conozco. Otra cosa interesante, ¿no?, es que por el lado de las personas denunciantes, digamos, lo que la persona denunciante podría solicitar es el pago de una indemnización por daños y perjuicios que se gatillaría en el caso de un accionar negligente por parte del empleador, ¿no? O sea, por ejemplo, yo denuncio ante mi empleador que estoy siendo víctima de una situación de hostigamiento y el empleador no cumple con el procedimiento legal, no me da medidas de protección, etcétera, y eso me genera un daño. Entonces yo pido una indemnización. En la práctica, este tipo de demandas es bastante reducido, no son para nada comunes, suelen enmarcarse en procedimientos de actos de hostigamiento ya contra el empleador, y más bien este tipo de situaciones suelen ser denunciadas en la vía administrativa ante SUNAFIL. Es menos común que sean casos que se tramiten en la vía judicial. Entonces, y ante SUNAFIL, las personas no van a obtener, o sea, van a obtener que se imponga una multa a la empresa por cometer un acto de hostilidad o por no cumplir con el procedimiento de investigación de los hostigamientos sexuales establecido en la norma, pero no van a obtener una indemnización por daños y perjuicios porque SUNAFIL no tiene competencia para ordenar el pago de indemnizaciones, ¿no? Entonces ahí sí, tal vez por falta de interés o por falta de conocimiento, digamos, estas demandas pueden no estar bien encausadas, ¿no? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de este tipo de demandas? Bueno, creo que podemos pensar un poquito en el tema y nos va a resultar bastante claro que en el caso de las personas que son denunciadas de haber incurrido en actos de hostigamiento sexual, hay primero un tema de protección del derecho al honor y de la imagen, ¿no?, de considerar que se ha afectado su honor al señalarse que han incurrido en este tipo de actos, y también el evitar que eventualmente quede consentida la existencia de actos de hostigamiento sexual que pueda tener un impacto negativo en la vía penal, porque hay que recordar que el acoso sexual también tiene una connotación penal. Entonces, si yo tengo en la vía judicial, perdón, en la vía laboral, una decisión que ha determinado que yo he cometido este tipo de actos y luego eso se ventila en la vía penal, es probable que obtenga un resultado desfavorable, ¿no? Entonces, a veces hay una estrategia por parte de las personas denunciadas de atacar la decisión laboral para protegerse de una eventual denuncia penal, ¿no? Y en el caso de las personas denunciantes, pues muchas veces hay una situación de resarcimiento frente al comportamiento negligente de la empresa, de considerar que no han sido adecuadamente protegidas, creo que de manera, en muchos casos, legítima, ¿no? Hemos visto varios casos de este tipo en SUNAFIL, ¿no?, como vamos a ver hoy día. Revisemos ahora, ya entrando al tema específico que queremos tratar el día de hoy, ¿no? Cómo se han estado resolviendo los casos y qué lecciones y qué retos nos dejan
particularmente en la vía judicial, ¿no? En primer lugar, a raíz de este expediente de despido fraudulento, ¿no? Es interesante observar cómo los jueces vienen aplicando un estándar de prueba especial y un análisis específico sobre los elementos del consentimiento sexual, ¿no? En primer lugar, ¿no? O sea, al haberse al haberse demandado que el trabajador había sido víctima de un despido fraudulento, eso es lo que da lugar a la demanda, ¿no? Las grandes preguntas son, primero, si se ha verificado una situación que dé lugar a un despido fraudulento y si se ha producido un daño a la imagen del trabajador que eventualmente pueda dar lugar no solo a una reposición, sino también al pago de una indemnización mayorada por los daños y perjuicios generados como consecuencia de ese daño a la imagen, ¿ya? ¿Qué pasó en este caso, no? O sea, en este caso, lo que la denunciante presenta como acto de hostigamiento sexual y que dio lugar finalmente al despido de esta persona es que ella señala que efectivamente fue víctima de hostigamiento sexual en el sentido de que el denunciado mantuvo con ella relaciones sexuales sin consentimiento, ¿no? Aquí hay una situación particular, bueno, que pasa en muchísimos casos de hostigamiento sexual, que es que los hechos ocurren en un lugar oculto sin la presencia de personas, ¿no? Por lo cual la declaración de la denunciante acaba siendo la única prueba de los supuestos actos de hostigamiento sexual. Y aquí hay que recordar que la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual contiene un mecanismo de facilitación probatoria, de acuerdo con el cual el testimonio de la denunciante puede ser prueba suficiente para declarar fundada una denuncia de hostigamiento sexual, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas ciertas condiciones? Ausencia de incredibilidad subjetiva. La ausencia de incredibilidad subjetiva significa que la historia tiene que ser una historia verosímil, razonable, creíble, ¿no? Que no sea, no, yo estaba en el estacionamiento de la empresa y vinieron unos extraterrestres y me abdujeron y me llevaron a otro lugar. Eso es inverosímil, ¿no? Sino que sea una historia que razonablemente puede haber ocurrido. Para la ausencia de incredibilidad subjetiva, muchas veces observamos, ¿no? Cuáles elementos periféricos que corroboren el relato, ¿no? Para darle verosimilitud a la historia. Entonces, ¿qué cosa le da verosimilitud a la historia? Por ejemplo, si la denunciante dice, los hechos ocurrieron el martes a las 6 de la tarde en el local ubicado en Avenida Javier Prado, cuadra 10, ya. Entonces, que las cámaras de ingreso de ese local o el registro de control de asistencia o las declaraciones de testigos nos muestren que ambas personas efectivamente se encontraban en ese lugar el martes a las 6 de la tarde. Eso ya empieza a darle verosimilitud al relato, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La demanda, yo, por ejemplo, una vez tuve un caso que fue uno de mis primeros casos, me acuerdo, en el que la trabajadora decía que el gerente la había llamado a su oficina y que se había puesto de pie, se le había ido encima y que la había querido besar. Y ella lo había empujado y la puerta de la oficina estaba cerrada, o sea que nadie había visto, pero ella había abierto la puerta de la oficina. En el camino con el forcejeo se le había caído un arete y había salido llorando. Y entonces había recogido sus cosas y se había ido de la empresa. Entonces la historia tenía elementos periféricos que corroboraban su verosimilitud, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué elementos periféricos eran esos? Había una persona que había encontrado efectivamente el arete. Había otra persona que testificaba que había visto a la señorita salir de la oficina del gerente
muy perturbada, con los ojos llorosos, y que había recogido sus cosas y que se había ido, ¿no? Luego estaba acreditado a través del registro de control de asistencia que ella, en lugar de haberse ido a las 5 de la tarde, como siempre se iba, ese día se había ido a las 11 de la mañana, ¿no? Lo cual no era normal. Entonces, había varios elementos que le daban verosimilitud al relato. Entonces, primer elemento que nos permite utilizar como única prueba la historia de la parte denunciante, la verosimilitud del relato. Segundo elemento, la persistencia y la incriminación, que la todo el tiempo, ¿no? Que no sea que hoy día te digo que ocurrió el martes a las 6 de la tarde en la oficina del gerente y mañana te digo, uy, no, en verdad fue el jueves a las 8 de la mañana en el almacén, ¿no? O que el primero digo que el gerente me quiso besar y después no, que solamente me quiso invitar a salir y yo le dije que no, ¿no? Entonces, el relato tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Esa es la persistencia en la incriminación. Y por último, el último elemento, que es la ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Y la ausencia de incredibilidad subjetiva en qué consiste? Consiste en que yo no puedo tener una situación en la que el denunciado tenga una situación por la cual pueda presumirse que la denunciante está actuando con un ánimo de venganza, ¿no? Un ánimo de hacer daño, ¿no? Lo que pasa es que el denunciado hizo una evaluación negativa de la trabajadora en su evaluación anual y por eso ella está presentando la denuncia, ¿no? Yo una vez, el único caso que he tenido en el que no se cumplió esta situación de la ausencia de animadversión subjetiva, fue un caso de dos trabajadores que eran pareja y ellos terminan, él termina con ella y entonces ella le dice, yo te voy a denunciar por hostigamiento sexual, ya no sabes con quién te has metido, no sé qué, no sé cuánto. No, esto no es un caso común, es el único caso que yo he visto en como 15 años que tengo haciendo esto. Entonces ella le dice esto y además va y se lo cuenta a una trabajadora. Hay otra trabajadora que supuestamente es su amiga y que ella le dice, acompáñame que voy a poner mi denuncia. Entonces, cuando la amiga no la acompaña, le dice, a mí esto me parece mal, yo esto no es correcto, no sé qué. Y cuando la llaman a la amiga a testificar, la amiga dice, no, o sea, esto yo no sé si ha pasado, a mí fulanita me dijo que ella iba a poner la denuncia porque quería hacerle daño, porque él había terminado con ella, ¿no? Entonces, claramente en el caso no había ausencia de animadversión subjetiva y por lo tanto la denuncia fue declarada infundada, ¿no? Entonces, pero estos tres elementos de prueba, esos tres elementos de valoración de la prueba, de valoración del testimonio de la denunciante como única prueba, se usan, están en la norma y son usados consistentemente por la jurisprudencia para evaluar las situaciones en las que se sanciona a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, efectivamente, solamente había ocurrido esta situación de relaciones sexuales en las que la denunciante alegaba que no había habido consentimiento y el juzgado lo que hace es analizar si la declaración de la denunciante es suficiente para acreditar que eso efectivamente había ocurrido, ¿no? Entonces, en el proceso judicial, el juzgado considera que sí hay elementos suficientes que acreditan la falta de consentimiento. En primer lugar, el demandante, es decir, el trabajador que había sido despedido, reconoce tácitamente la incapacidad de la denunciante para dar consentimiento. ¿Por qué? Porque esto empieza en un restaurante en el que los trabajadores están en una reunión de trabajo y ellos beben alcohol
y al momento que se van, ellos estaban utilizando el auto de la trabajadora. Pero él no la deja conducir porque supuestamente estaba en un estado alcoholizado en el que no podía conducir, ¿no? Y pese a que ella estaba en esa situación alcoholizada, no la lleva a su casa, sino que la lleva a la casa de él, ¿no? Entonces se concluye que la relación sexual se produce a causa del consumo de alcohol en una situación en la que la trabajadora no podía dar consentimiento porque no podía manifestar su voluntad. E incluso se entrevista a otras personas que estuvieron en esa reunión y que advierten que efectivamente la conducta de la persona, de la trabajadora, ya no era una conducta normal, sino que estaba influida por el alcohol y que ella no podía dar consentimiento, ¿no? Entonces, en base a eso, el juzgado concluye que la empresa tomó una decisión adecuada al considerar que se había producido un supuesto de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no?, que la jurisprudencia ha validado que el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol, implica la imposibilidad de dar consentimiento y que, por lo tanto, eso puede dar lugar a que se declare fundada una denuncia de hostigamiento sexual. A ver, luego tenemos otro caso que también es de reposición de despido fraudulento, ¿no? Este también es un caso en el que se solicita, como digo, la reposición y se cuestiona si los actos que ocurrieron constituyen hostigamiento sexual y si la solicitud de renuncia ofrecida a la víctima fue un intento de represalia, porque aquí la víctima, la empresa, le ofreció que presentara su denuncia, ¿no? ¿Qué fue lo que se denunció como acto de hostigamiento sexual? Intentos de besos, abrazos y acercamientos no deseados y tocamientos de naturaleza sexual, ofensivos y no deseados. ¿Qué había pasado aquí? Aquí lo que había pasado es que había habido una reunión social en la que la trabajadora consiente salir a bailar con el trabajador, ¿no?, en el marco de esta reunión, pero el denunciado, ¿no?, el trabajador, intenta no solamente bailar, sino incurrir en otro tipo de conductas, ¿no? Estos besos, abrazos, acercamientos no deseados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el juzgado resalta una cosa importante, que es que el consentimiento inicial del baile no es absoluto ni supone una autorización libre para otro tipo de conductas, ¿no? Y esto es un elemento muy importante del consentimiento, porque el consentimiento sexual tiene ciertas características y una de las cuales es que el consentimiento es específico. Si yo consiento salir con una persona a bailar, no significa que estoy consintiendo con otra cosa. Incluso si consiento que una persona me bese una vez, no significa que voy a consentir las siguientes veces. O sea, el consentimiento es específico y además es reversible. Las personas se pueden arrepentir. El juzgado, además, en este caso particular, había una situación en la que se daba una relación de poder, porque el trabajador tenía una posición jerárquica superior a la de la trabajadora, con lo cual eso condicionaba la libertad para decidir, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que otro elemento del consentimiento sexual es que el consentimiento debe ser libre. Por eso, cuando hay asimetría en una relación de poder, ya de por sí tenemos un primer obstáculo para sostener que hay consentimiento, ¿no? Si es que un jefe invita a salir a una subordinada, siempre queda la duda de si ella sale con él porque es su jefe o si sale con él porque de verdad quiere, ¿no? Entonces, yo en general cuando hago capacitaciones en materia de prevención de hostigamiento sexual, siempre recomiendo, ¿no?, a las personas que ocupan posiciones de jerarquía que eviten entablar este tipo de relaciones con personas que están en relaciones de subordinación, ¿no? Y dentro de la empresa
no podemos prohibir a dos personas adultas, ¿no?, que entablen una relación, por más que exista entre ellas una relación de subordinación, pero sí podemos, por ejemplo, como empresa, establecer como buenas prácticas obligaciones de reporte, ¿no? Si tú vas a salir con una persona de la empresa, tienes que ir a recursos humanos y declararlo para evitar situaciones que puedan considerarse un conflicto de interés, ¿no? Entonces, ya ahí es más difícil que una persona diga que salió con su jefe y fue a recursos humanos y declaró que estaba de acuerdo en salir con el jefe, a pesar de que en verdad no quería, ¿no? O sea, eso ya es un poco más difícil. Entonces, sí me parece que las obligaciones de reporte en ese sentido son útiles, ¿no? Entonces, en este caso, la sala laboral concluyó que hubo hostigamiento sexual analizando los elementos del consentimiento, porque dice que en este caso el consentimiento no fue libre porque existía una relación de subordinación y por otro lado no fue, o sea, fue específico para el acto del baile, pero no para los otros actos en los que quiso incurrir el trabajador, ¿no? Y entonces considera que efectivamente se produjo una situación de hostigamiento, ¿ya? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Recuerden que no puedo ver si levantan la mano, entonces... No, asumiré que eso significa que no. Ya. Este es un caso de nulidad. Tiene la mano arriba, doctora. Sí, por favor, si la persona que tiene la mano arriba puede Doctora, plantear buenas su tardes. pregunta de manera Tengo oral. una duda Gracias. Sí, respecto claro. al consentimiento. Si la trabajadora o el trabajador consciente con su jefe superior o su gerente, consciente que tener relaciones, ¿es solo para ese momento o debo entender que ya no para posteriores? O sea, el consentimiento es específico. Una persona que consiente en un acto sexual puede luego, o sea, no significa que va a consentir siempre. O sea, la próxima vez puede decir que no quiere, ¿no? O sea, el consentimiento es de vez por vez, ¿no? O sea, ahora, obviamente es más difícil cuando hay una relación ya continuada, ¿no? Es más difícil demostrar que hubo una reversión del consentimiento, ¿no? Y que hubo, o sea, habría que tener algún elemento periférico que demuestre o que nos permita concluir razonablemente que hubo una revocación del consentimiento, ¿no? Pero en principio el consentimiento es específico, vez por vez. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? Sí. Sí, una consulta que tiene que ver con los tipos de despido y las jurisprudencias que se va tratando hasta acá, ¿no? Ajá. La materia planteada en la mayoría de ellos, o en los dos casos que va pasando, tiene que ver con el despido fraudulento. Sí. Entendido esta como una figura de simulación o ficción de parte del empleador. Correcto. Se debe entender, por lo tanto, que estos empleadores, en esos casos, han tratado de generar la sensación, la idea de que esta persona habría incurrido en un tema de hostigamiento sexual y por lo tanto esa sería la causa del despido y por lo tanto el supuesto acosador es el que está, se entiende, demandando este despido fraudulento, pero acá hay otra figura. Entonces mi consulta de alguna manera viene en el sentido de que ¿cuál usted considera o ha visto de su experiencia, cuál es el tipo del despido en el cual más incurre para plantear pues que supuestamente habría una afectación? O sea, lo más común, efectivamente, es que estas demandas se planteen como demandas de despido fraudulento, ¿no? Porque lo que los denunciados por hostigamiento sexual dicen o concluyen es que que todos los hechos son inventados o que se han evaluado de manera equivocada y que por lo tanto el despido es un despido en el que se ha incurrido en un acto pues auspiciado por el engaño, sin veracidad, ¿no? Entonces por eso es que los demandantes
suelen ir al despido fraudulento. Esa es la razón, ¿no? Sí, ahora, este caso que vamos a ver ahora es de despido nulo, porque es un caso un poco diferente, ¿no? Gracias, doctora. Ya. Este es un caso en el que, este es un caso distinto porque aquí es la trabajadora la que denuncia, porque es una trabajadora que era trabajadora de confianza, era una gerente, de hecho había ocupado 2 cargos gerenciales dentro de la empresa y ella, el gerente general, o sea, una persona que incluso estaba un poquito por arriba de ella, y le hace comentarios de naturaleza sexista y humillante. Ella presenta una queja, ¿no? Y luego es despedida por retiro de confianza, ¿no? Y entonces el análisis aquí de la sala, ¿no? Es que en realidad, al no haberse acreditado otra razón para el retiro de confianza y hacer el despido temporalmente cercano a la presentación de la denuncia por parte de la trabajadora, entonces se identifica que hay un nexo causal entre la denuncia presentada y el despido por retiro de confianza, ¿no? Y entonces se concluye que efectivamente hay un despido nulo porque es un despido por reacción, ¿no? De hecho, son, como les decía al principio, son bastante poco comunes los casos de los trabajadores en los que es la trabajadora denunciante la que presenta algún tipo de demanda. Normalmente siempre es el trabajador que ha sido despedido el que presenta la demanda, pero en este caso la víctima había sido despedida, ¿no? Y es por eso que ella acude finalmente a presentar una demanda judicial de reposición. Me parece que como es una trabajadora de confianza, la sala no le da la reposición efectiva, ¿no? Sino un pago de indemnización por daños y perjuicios, pero considera que sí había elementos suficientes para concluir que se había producido pues un despido nulo, ¿no? Sí. Luego tenemos este otro caso en el que aquí la particularidad de la decisión judicial, ¿no? Es que hay varias declaraciones de varias denunciantes, ¿no? Y entonces como esas declaraciones son múltiples y coincidentes, es ese cúmulo de declaraciones coincidentes la que acaba generando verosimilitud en el relato y por lo tanto verosimilitud respecto de que había existido una conducta de hostigamiento sexual, ¿no? ¿Cuáles eran los actos denunciados como hostigamiento sexual en este caso, ¿no? Invitaciones reiteradas e insinuaciones durante visitas laborales, tocamientos físicos, seguimiento fuera del horario laboral e incluso represalias tras el rechazo por parte de las trabajadoras, ¿no? Aquí hubo discrepancia en el Comité de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual al interior de la empresa, ¿no? Y solo hay 3 miembros del comité que firman el informe, porque hubo alguno que no consideró que había una situación de hostigamiento sexual, pero la Corte considera que el informe es válido y que además Recursos Humanos, al haber hecho suya las conclusiones del informe, había actuado de manera correcta, ¿no? Y incluso llegan a decir que para la adopción de recomendaciones se requiere la mayoría simple del comité, que eso es algo que no está tan claro en la ley, aunque podemos adoptar de manera supletoria las reglas que se aplican a los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Aquí además se señala que hay una vulneración, el plazo para denunciar actos de hostigamiento sexual o actos de hostilidad, ¿no? Supuestamente es de 30 días, pero lo que dice la Corte es que aquí no cabe un plazo para interponer la denuncia porque los actos son continuados, ¿no? Y como hay 3 víctimas, la Corte valida las declaraciones coherentes y coincidentes de las 3 víctimas que se contraponen a la declaración del demandante. Una cosa también importante en este caso es que la Corte reconoce que el hostigamiento sexual incluye conductas sexistas y que puede ocurrir tanto dentro como fuera del centro de trabajo o del horario de trabajo, que es algo que además está específicamente en la regulación, pero que a veces muchas empresas no conocen, ¿no? O sea, en realidad el hostigamiento sexual no solamente puede ocurrir en el centro de trabajo, sino que puede ocurrir en cualquier lugar o circunstancia en la que 2 personas que trabajan juntas o que se conocen con ocasión del trabajo interactúan por razón del trabajo, ¿no? O sea, si hacemos un evento social, una fiesta de fin de año de la empresa que es fuera del horario de trabajo, fuera del lugar de trabajo, y se produce una situación de hostigamiento sexual, esa situación también debe ser investigada y sancionada por el empleador, y la jurisprudencia laboral lo reconoce, ¿no? Esto ya además a nivel de la Corte Suprema, porque esta sentencia es una casación. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la jurisprudencia? Si no hay preguntas, quisiera tocar un tema relevante, que es que el año pasado, perdón, ya estamos en 2026, el año pasado se promulgó la ley 32535, que elimina la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas en el Perú, ¿no? Es una norma que se hace llamar norma para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o algo así, y dice que siempre que una norma o una regulación hable de enfoque de género, tenemos que entender que en realidad está hablando de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces que el enfoque de género ya no debe ser utilizado. Y esto puede ser un inconveniente para la aplicación de las reglas sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual, porque desde la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada en el año 2018, esta norma ya nos decía que teníamos que aplicar en la solución de los casos el enfoque de género, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el enfoque de género? El enfoque de género significa reconocer las situaciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, las diferencias sociales y culturales, las diferencias de distribución de poder al interior de la sociedad, y que hacen que, por ejemplo, se generen mecanismos de facilitación probatoria a favor de las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo, como los que hemos hablado hace un momento, que hacen que el testimonio de la víctima pueda ser suficiente para declarar fundada una denuncia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya no podemos aplicar el enfoque de género? No, en realidad sí podemos seguir aplicando el enfoque de género a pesar de lo que diga la ley 32535, porque esta regulación peruana no está dada en el vacío, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belén do Pará y el Convenio 190 de la OIT, son tratados internacionales que tienen rango constitucional y que reconocen la relevancia de aplicar el enfoque de género para la prevención del hostigamiento sexual, a la prevención en general de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, en base a esta regulación, que son tratados internacionales que al ser ratificados por el Perú forman parte también de nuestra regulación interna, podemos continuar recurriendo a este mecanismo, ¿no? Además, obviamente, aunque la ley elimine el enfoque de género,
las instituciones y las empresas pueden incorporar protocolos pueden incorporar este enfoque en protocolos para su gestión interna. O sea, no está prohibido, sería inconstitucional que estuviera prohibido, ¿no? Y ya como una recomendación, digamos, hacia las empresas o las organizaciones desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Siempre es relevante, con un enfoque de género, fortalecer la prevención organizacional, reforzando la cultura interna mediante la formación continua, el monitoreo del clima laboral y la detención temprana de conductas sexistas, ¿no? Hay que recordar que en el Perú, al contrario de lo que ocurre en otras legislaciones, las conductas sexistas también son consideradas hostigamiento sexual, no solamente las conductas que tienen connotación sexual, ¿no? Entonces, la definición de hostigamiento sexual en el Perú es más amplia que en otras legislaciones, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también de cara al análisis de los casos que se presentan. Las conductas sexistas también califican en el Perú como hostigamiento sexual, no importa su gravedad. Y aquí me parece importante hacer una reflexión, que es que el hecho de que las conductas sexistas se incorporen como actos de hostigamiento sexual y que además el hostigamiento sexual pueda tener un amplio rango de conductas, ¿no? Desde abrazos hasta invitaciones reiteradas, nos muestra que no todas las situaciones de hostigamiento sexual tienen la misma gravedad. O sea, no es lo mismo hacer un chiste sexista que incurrir en una violación, obviamente, ¿no? Entonces, así, como no todos los actos de hostigamiento sexual tienen la misma gravedad, tampoco todos tienen que recibir el mismo tipo de sanción, ¿no? El principio de proporcionalidad y de razonabilidad que aplica para la aplicación de sanciones en general en el derecho del trabajo, también se aplica a los casos de hostigamiento sexual. Y entonces, si yo identifico que en mi empresa o que en una empresa ha existido un acto de hostigamiento sexual, me corresponde analizar la gravedad del caso para identificar cuál es la sanción que voy a imponer. Tampoco significa que haya habido un acto de hostigamiento sexual, que ese trabajador que ha incurrido en ese acto es un trabajador ya insalvable, con el que no se puede trabajar nunca más, que es un pervertido. No fue así. O sea, dependiendo de la gravedad de los hechos, los trabajadores pueden enmendar su conducta y aprender a comportarse correctamente, ¿no? Sí, ese sonido creo que significa que hay preguntas. Doctora, sí, una consulta justo a partir de lo último que está señalando, de la proporcionalidad y la razonabilidad que debe tomar en cuenta un empleador para el ejercicio de esa facultad sancionadora o disciplinaria. Como usted señala, no es lo mismo un acto de hostigamiento sexual por una persona que de repente tocó o puso su mano en el hombro de otra, que una acción ya mucho más osada, llamémosle así, ¿no? Ajá. Todo empleador está en la obligación de también evaluar la proporcionalidad, porque ambos calificarían como hostigamiento sexual. Correcto. El momento de la sanción igualmente también tiene que evaluar si es que llega el despido como sanción más grave, de repente queda en una suspensión sin goce de haber. Podría en todo caso un trabajador... una amonestación incluso. Claro, podría entonces un trabajador plantear de repente que la demanda por un tema de un despido arbitrario por falta de proporcionalidad. Sí, correcto. Claro. Eso sería posible. Sí, efectivamente, ¿no? No todos los casos de hostigamiento sexual tienen la misma gravedad, no todos tienen que incurrir en la misma sanción. Hay que hacer, como en cualquier falta, hay que hacer un análisis caso por caso. Yo lo que sí en ningún caso recomiendo que hagamos una política con una tabla que diga que si le quiso dar un beso, entonces eso ya es despido, pero que si la invitaba a salir insistentemente, entonces eso es suspensión por 3 días, ¿no? O sea, creo que el derecho sancionador al interior de la relación de trabajo no puede operar de esa manera, ¿no? Entonces, tiene que hacerse un análisis de razonabilidad, en realidad, caso por caso, atendiendo a las circunstancias particulares. Doctor, y una consulta final. Un compañero hace un momento señaló de que una persona ya había mantenido relaciones sexuales con otra, seguramente un compañero de trabajo,
y usted le señalaba que en cada conducta, en cada acción tendría que haber un consentimiento, que no se Correcto. puede así, presumir que a partir de lo que ocurrió una vez ya la persona tendría carta abierta para las siguientes, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo se puede determinar en esos casos que estas personas de repente o alguna de ellas está asumiendo que ya es la pareja de la otra? Ya, o sea, es que va a depender de las Sí. circunstancias del caso, ¿no? O sea, a lo que yo quiero llegar es que el hecho, incluso de que haya habido una relación de pareja, no significa que no pueda darse posteriormente una situación de hostigamiento sexual. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años hubo un caso en la Caja Cusco de dos trabajadores que eran pareja y ellos terminan, no sé en qué circunstancias, y el trabajador varón va un día al centro de trabajo con un cuchillo y acuchilla a la trabajadora porque ella había terminado con él, ¿no? Entonces, sí hay situaciones, ¿no? O sea, y lo hace dentro del centro de trabajo, además, ¿no? No creo que no fue una situación fatal, me parece que la trabajadora no murió, pero sí, digamos, puede ocurrir, ¿no? Que una situación de reversión del consentimiento, de yo ya no quiero estar contigo, dé lugar a actos de hostigamiento sexual o de violencia aún peores, ¿no? Entonces, sí, no podemos descartar completamente la presentación de una denuncia por el hecho de que las personas hayan tenido previamente una relación de pareja. ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. Doctora, también una consulta. Claro. Sí, yo no estoy viendo en estos momentos hostigamiento sexual, pero sí vi hace 2 años atrás, y siempre se daba el caso que cuando cambian los gobiernos municipales, por ejemplo, por los partidos políticos que entran, ¿no? Después de las elecciones, que fue un caso de un municipio que 5 mujeres que fueron despedidas, pero por el gobierno municipal, ¿no? Denunciaron al jefe de recursos humanos, ¿no? Y el jefe de recursos humanos se presentó y dijo, no, pero yo que veo hostigamiento sexual hecho, lo único que no le renovó el contrato, pero no depende de mí, sino es del gobierno que estaba entrando. Y entran siempre, en este caso traen a su personal y sacan al personal que ya está ahí, ¿no? Y se dan casos así de denuncias que son falsas. Y el problema también, usted que ya ha visto casuística y se dedica a este campo específico, ¿no se ha visto también que en determinado momento cuando la denuncia ya se ha declarado que es falsa, ¿no? Y esa persona podría acudir al órgano jurisdiccional también terminada la fase administrativa, que haya un retiro de esta denuncia en la foja de servicios de las personas que generalmente es la población de varones, porque he visto varios casos en que sí, ¿no? Amigos que tengo dentro del trabajo y también fuera del trabajo que han sido denunciados por hechos que tienen un cargo jerárquico y han tomado, por ejemplo, su facultad de dirección y han sancionado a trabajadores por N casos, que también sea retirada, porque de todas formas siempre se queda grabado, y más lo vemos cuando son gente que va a alcanzar puestos públicos en nuestro país. A veces señalan que ha sido una denuncia, ¿cómo se llama falaz? Pero nunca, siempre se mantiene en la foja de servicios de trabajadores ese tipo de denuncias también, y a veces para ascender, lamentablemente, esa persona ya las ponen un X, ¿no? Dentro de sus ascensos en un futuro. Gracias. Sí, bueno, creo que eso es algo que se podría demandar. Igual, o sea, el hecho de retirar esto de la hoja de servicios, creo que es algo que se podría demandarlo la persona que considere haber sido víctima de un acto de este tipo, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante destacar que estadísticamente las denuncias falsas son poco frecuentes, ¿no? O sea, en realidad, presentar una denuncia de hostigamiento sexual tampoco es sencillo, ¿no? La persona que es denunciante, o sea, la supuesta víctima va a entrar en una situación de escrutinio que no es agradable, ¿no? Entonces, no es algo así tan sencillo. Bueno, yo no trabajo en el sector público, pero en el sector privado al menos la presentación de denuncias es muy poco, de denuncias falsas es muy poco frecuente, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que quiero es un poco llamar a evitar que tengamos una especie de prejuicio, ¿no?
respecto a que, ay, no, las mujeres denuncian por cualquier cosa y en verdad los hombres suelen ser las víctimas, cuando la estadística muestra lo contrario, ¿no? Ahora, obviamente eso no significa que no haya denuncias falsas, seguramente las hay. Yo en mi vida profesional, viendo ese tipo de casos, solamente he tenido un caso de denuncia falsa, que es este que les comentaba de la chica que había terminado con el enamorado y le va a decir a la amiga, yo voy a denunciar, etcétera. Pero cuando ocurran, ¿no? La persona afectada puede claramente iniciar acciones legales para que se reparen los daños que se le han causado, y eso puede incluir la eliminación de los antecedentes de su hoja de vida, como mencionas, ¿no? Sí. Doctora. Y doctora, también en el interín de nuestras inspecciones laborales, cuando hacemos asistencias técnicas, hay una falta de liderazgo empresarial con respecto a la tolerancia cero de las conductas sexuales y sexistas, porque cuando se le capacita a los trabajadores, porque hay empresas que han solicitado capacitaciones, ellos se ríen, no, eso nunca va a pasar acá, pero es que en realidad, como usted lo señala, el consentimiento es en cada acción, ¿no? Del momento en que tú ya ves que esa conducta te incomoda, tú tienes que expresarla, ¿no? Pero la gente a veces normaliza estas conductas, ¿no? Y yo en el centro de trabajo sí he visto esas situaciones, ¿no? Que se normalizan conductas, por ejemplo, el faltamiento de respeto. Puede ser que sea tu amiga, todo, pero hay acciones que no deben darse, y más en público, porque a veces, siendo nosotros autoridad, vemos algunas conductas que se dan entre ellos y estando nosotros presentes, y por eso también, ¿no? Yo creo que falta bastante de parte de las empresas de explicar desde el inicio de la relación laboral en forma continua, porque no solamente es el inicio, es en forma permanente estas capacitaciones con respecto a tolerancia cero frente a conductas sexuales y sexistas, porque ya hemos tenido la clase anterior que las conductas sexistas son las que pasan desapercibidas a veces por todos, ¿no? Lo normalizamos, ¿no? Sí. La ley en realidad solamente obliga a hacer una capacitación al inicio de la relación laboral, no sé si eso sea bueno, pero lo que sí obliga, y que muchas empresas no son conscientes, es hacer campañas periódicas, ¿no? Y hacer un diagnóstico anual, y eso las empresas no lo suelen cumplir y suelen no estar informadas. Entonces, sí podría ser interesante, ¿no? Que ustedes, además, como autoridad, así como mandan estas cartas inductivas o disuasivas masivas, puedan incluir un poco, para que la gente tome conocimiento, estas obligaciones de tener estas campañas periódicas y de hacer el diagnóstico anual, ¿no? Que creo que serviría un poquito para reforzar este tema. Y respecto de las empresas, o sea, yo creo que cuando una empresa te dice, no, esto acá nunca va a pasar, o cuando los trabajadores te dicen eso, es porque los trabajadores piensan que el hostigamiento sexual es que alguien se abalanzó sobre otra persona y la quiso besar a la fuerza, y solamente eso, ¿no? Cuando el hostigamiento sexual incurre pues una gama amplia de conductas, como hemos visto, ¿no? Incluyendo además conductas sexistas, ¿no? Entonces, creo que sí hay un poco ahí que seguir haciendo una labor pedagógica respecto a qué cosa es el hostigamiento sexual en el Perú, ¿no? De qué tipos de violencia estamos hablando, de que no todas las situaciones de hostigamiento revisten la misma gravedad, y que además el hecho de que una persona incurre en una situación de hostigamiento tampoco es el fin del mundo. O sea, no significa que ya no vamos a poder trabajar con ella, que se tiene que ir de la empresa. Podemos aplicar una sanción distinta, ¿no? Una suspensión, una amonestación. No siempre vamos a ir al despido, porque no siempre la gravedad va a ser suficiente, ¿no? Las personas, como decía hace un rato, pueden enmendar su conducta y pueden aprender a comportarse de manera correcta, ¿no? Y creo que ahí también mucho va a ser el hecho de que la persona que incurrió en la conducta y que recibe la sanción sea capaz de recibir la sanción de manera positiva, ¿no? Y entender, bueno, sí, yo me he equivocado, yo me estaba comportando en función de un paradigma que de repente aprendí en mi socialización en el barrio, en la familia, o cuando empecé a trabajar, porque hace 20 años las conductas que eran aceptables en el centro de trabajo eran diferentes a las conductas de hoy día, ¿no? O sea, hace 20 años, conductas que hoy día se consideran hostigamiento sexual no eran sancionadas, ¿no? Entonces,
hay algunas personas a las que este cambio de paradigma les ha pasado por encima, ¿no? Y así como muchos de nosotros sí hemos entendido el cambio de paradigma y nos hemos adaptado, yo creo que hay personas que todavía tienen la posibilidad de adaptarse más adelante, ¿no? Entonces sí pienso que ahí todavía hay un trabajo tanto para las empresas, tanto con las empresas como con los trabajadores, que se tiene que hacer y que es relevante, ¿no? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Pasamos entonces ahora a ver si no hay más preguntas, Sí, la parte administrativa. sí, doctora. Sí, perfecto. Entonces, en cuanto a las decisiones administrativas, yo he traído un par de resoluciones del Tribunal de Sunafil, ¿no? En primer lugar, bueno, esta es una situación en la que en un procedimiento inspectivo, Sunafil imputó al empleador el no cumplir con la obligación de brindar atención médica y psicológica a una persona denunciante de actos de hostigamiento. La empresa efectivamente no acreditó haber realizado acciones concretas para que la persona recibiera este tipo de atención y sostuvo que de acuerdo a la norma bastaba con comunicar los canales de atención, ¿no? De hecho, ante la imposición de la sanción, el empleador presentó un recurso ante el tribunal señalando que la obligación de la ley es una obligación simplemente de informar. Yo estoy de acuerdo con esta empleadora, o sea, hasta esta emisión de esta resolución, yo les recomendaba a mis clientes que informaran, pues, ¿no? Y que ya además dependía de la persona que había presentado la denuncia si quería o no quería recibir la atención, o sea, y que tenía que gestionársela, ¿no? Pero el tribunal, en este caso, ha considerado que en realidad la obligación es de garantizar que se brinde atención médica y psicológica y que no es suficiente con informar. Yo considero que el tribunal en este caso ha ido más allá de la ley, ¿no? Y que además o sea, es una resolución irrazonable, ¿no? Porque, o sea, ok, este caso podía haber sido un caso grave, ya, pero la persona que me presenta una denuncia porque le hicieron un chiste machista, ¿no? Tengo que garantizar que tenga atención psicológica, o sea, esa persona de verdad necesita la atención psicológica, me van a poner una multa si la persona no va al psicólogo, o peor, atención médica, ¿no? O sea, me parece completamente absurdo, la verdad. O sea, estamos asumiendo que todos los casos de hostigamiento sexual son sumamente graves y que requieren ese tipo de atención, incluso por encima de los deseos de la eventual víctima, ¿no? Creo que es exagerado y, bueno, yo espero que más adelante Sunafil llegue a corregir este criterio. Creo que sería lo más apropiado, pero por ahora ese es el criterio vigente, ¿no? Y luego tenemos este otro criterio, ¿no? También relacionado con la presentación de una denuncia de hostigamiento sexual, y se señala, o sea, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, se dice en el acta de infracción que la empresa no acreditó brindar o derivar atención médico-psicológica a la trabajadora, no se respetaron los plazos del procedimiento interno, no se comunicó al Ministerio de Trabajo la denuncia y las medidas de protección adoptadas, no se adoptaron medidas para prevenir o cesar actos de hostilidad y tampoco se acreditó haber capacitado al personal y al comité de intervención. O sea, no había cumplido con nada, ¿no? Y aquí el empleador lo que cuestionó es que cuál era el alcance real de las obligaciones frente a una denuncia de hostigamiento sexual, porque el empleador consideraba que sí había tenido un cumplimiento material y diligente de las obligaciones, aun cuando no se cumplieran específicamente con ciertos plazos, ¿no?
Y aquí el tribunal precisa, ¿no?, que es necesario que todo empleador tenga implementado un sistema integral contra el hostigamiento sexual laboral y cumpla con ciertas obligaciones. Y esto es correcto. En realidad la ley obliga a que todos los empleadores en Perú, yo creo que ahí la ley puede ser un poco exagerada porque no distingue tamaño de empresa, ¿no? Y creo que a las empresas pequeñas exigirles tener implementado todo este sistema puede ser demasiado oneroso, pero bueno, la ley lo exige para todas las empresas, hasta de un trabajador, ¿no? Entonces, se requiere cumplir nuevamente con notificar de manera oportuna los canales de atención médica y psicológica, establecer de manera clara el plazo que se le da al trabajador denunciado para que presente sus descargos. El procedimiento debe tener un pronunciamiento de fondo debidamente motivado, como dice la norma, ¿no? Que además la norma dice que tiene que haber primero una recomendación del comité o del delegado y luego un procedimiento final por parte de recursos humanos, y que además debe cumplirse con la garantía del debido procedimiento. Creo que aquí sí tenemos que estar todos de acuerdo en que la garantía del debido procedimiento también aplica al interior de las relaciones laborales y por lo tanto tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, en cuanto a la fiscalización y el régimen sancionador, ¿no?, de obligaciones en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual, hay obligaciones como la obligación de capacitar al comité y al área de recursos humanos, que es anual, la obligación de capacitar al personal, que es una vez en la vida en el procedimiento y debería ser como parte del procedimiento de inducción. El otro día me comentaba una empresa que les habían puesto un acta de infracción porque no habían acreditado que la capacitación en materia de prevención del hostigamiento sexual había sido durante el primer día de vigencia de la relación laboral y que eso ya era insubsanable. Creo que eso pues es irrazonable, ¿no? Que tiene que ser como parte del procedimiento de inducción, pero que si lo hacemos en la primera semana tampoco se va a acabar el mundo, siempre y cuando la empresa cumpla con la obligación, ¿no? Enviar información periódica que permita identificar situaciones de hostigamiento sexual y sanciones aplicables, estas campañas de las que yo les hablaba, ¿no? Y todo esto son infracciones muy graves, ¿no? También es obligatorio no solamente tener el sistema, sino cumplir con la obligación de investigar, ¿no? Si el sujeto inspeccionado no inicia el procedimiento de investigación o no lo hace dentro del plazo, comete una infracción. Si el empleador omite investigar, además, una vez que es notificado por el inspector de trabajo, también persiste en la infracción. Esto se refiere a casos en los cuales la denuncia no llega directamente a la empresa, sino hay trabajadores que primero van a SUNAFIL y SUNAFIL es el que le avisa a la empresa, oye, tienes una denuncia de hostigamiento sexual. Entonces ahí yo tengo que investigar una vez que SUNAFIL me avisa, porque antes no tenía conocimiento, ¿no? Si la empresa ha tomado conocimiento de actos de hostigamiento sexual por otros medios, ¿no? También tiene que iniciar una investigación de manera inmediata en el plazo de ley, que es un plazo de un día. Y en cualquiera de estos casos, si no se inicia un procedimiento de investigación, se comete una infracción. Hay que tener en cuenta que todas las denuncias deben ser investigadas. O sea, incluso no hay una etapa del procedimiento en la que el empleador pueda analizar si la denuncia es razonable, si no es razonable, si tiene fundamento, si es verosímil. No, eso lo vamos a analizar en el proceso de investigación. No hay un análisis previo de verosimilitud de la denuncia, ¿ya? También, como parte de los procesos de fiscalización, se suele verificar el cumplimiento de la lectura y suscripción del acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? Y aquí está el ofrecimiento de canales de atención médica y psicológica, el acta. Esto la verdad que es un poco difícil de implementar, porque no todas las empresas tienen esta facilidad para tener la formalidad del acta de derechos de la persona denunciante. La persona denunciante no siempre está en una situación emocional
razonable de que yo le lea un acta, ¿no? O sea, no es lo más empático ponerme a leer un acta cuando me presentan una denuncia si los hechos son recientes sobre todo, ¿no? Pero bueno, es parte de la obligación legal. Es obligatorio legalmente también otorgar medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección van a depender de las situaciones del caso. Ya se ha mencionado por parte de la Inspección de Trabajo que otorgar vacaciones a la persona denunciante no es una medida de protección, salvo que la persona denunciante solicite vacaciones, ¿no? Y si la persona denunciante solicita que las medidas de protección se modifiquen, también debe atenderse esa solicitud. También es importante verificar que se haya instalado adecuadamente el comité y también que el denunciado no esté involucrado con la investigación. Ha habido algunos casos en los que el denunciado, por ejemplo, es una persona de recursos humanos o es una persona que es miembro del comité y en ese caso, obviamente, esa persona no debe participar de la investigación, ¿no? Hay una obligación también de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación. Esa decisión debe emitirse en todos los casos. Incluso si las personas han dejado de trabajar en la empresa, hay ya al menos 2 decisiones del Tribunal de Fiscalización Laboral que nos recuerdan que el hecho de que las personas hayan dejado de trabajar en la empresa, sea que sea el denunciante, el denunciado o ambos, eso no enerva la obligación de tomar una decisión. La decisión puede ser, sí, efectivamente hubo hostigamiento sexual, pero ya no se puede proceder a una sanción porque la persona ya no trabaja, pero adopto otras medidas, ¿no? Voy a reforzar mis capacitaciones, voy a hacer una campaña, voy a hacer un diagnóstico, no sé. O sea, hay otras acciones que pueden llevarse a cabo a raíz de un caso de hostigamiento sexual de personas que ya no trabajan en la empresa y que pueden ayudar a prevenir casos futuros también, ¿no? Obviamente, como se mencionó en uno de los casos, ¿no? Tiene que cumplirse también con notificar al Ministerio de Trabajo a través del sistema implementado para este efecto, tanto de la recepción de la denuncia como de la emisión de la decisión final. Bueno, esta es la presentación que yo había preparado para ustedes. Muchas gracias por su atención. No sé si haya alguna pregunta adicional. Acá estamos. Sí, Renzo. Ahora ya los veo. Sí, buenas tardes. Quería que me precises sobre este concepto de género. En la primera sección entendí que al género se le da ciertos roles o funciones de acuerdo a si es varón o mujer. Ajá. Por ejemplo, si yo le digo a una compañera de trabajo que su lugar está en la casa para lavar platos o Eso hacer es la un limpieza, estereotipo de género. esa es una conducta sexista. Es una Entiendo. conducta sexista porque está basada en un estereotipo de género, que no es lo mismo que el enfoque de género. O sea, el enfoque de género parte... Ya, dígame cuál sería, si estoy bien o cuál es la diferencia. O sea, pero no, o sea, de lo La que has pregunta dicho, era yo creo que estás si- bien. ¿Cuál es la pregunta? A ver. La pregunta es si una mujer le dice lo mismo a un hombre, tu lugar está en la casa para lavar los platos y hacer la limpieza, ¿eso también es una conducta sexista de acuerdo al enfoque de género o no? Podría serlo, ¿no? Dependiendo de por qué se lo está diciendo. O sea, tal vez se lo está diciendo porque está cuestionando su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? O No, pero es un cuestionando... varón, digamos, es un varón, Sí, porque pero es un en la varón primera sesión... al que yo le puedo decir, oye, tú en realidad supuestamente eres un varón, pero te comportas como una mujer y por eso tu lugar está en la casa, ¿no? Y entonces parto de un cuestionamiento de tu orientación sexual. Y o sea, que no estoy cuestionando que la gente pueda tener la orientación sexual que quiera, sino el hecho de yo hacer referencia a tu orientación sexual para descalificarte en el trabajo es una conducta sexista.
¿no? Sí, pero no estoy en un supuesto donde le está diciendo, cuestionando su identidad sexual. Porque entiendo que en el enfoque de género al hombre se le pone ciertas conductas, agresividad, no recuerdo todas las manifestaciones que nos señalaron, y a la mujer que es tierna, Esos que son es, qué sé estereotipos yo, de género, ese no es estereotipos, el exacto. enfoque de género. Ah, entonces, ¿qué es el enfoque de género? Quizás no he entendido bien. El enfoque de género es reconocer que esos estereotipos existen y al momento de aplicar las normas, aplicarlas teniendo en cuenta la existencia de esos estereotipos en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo reconozco que socialmente existen un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y que las mujeres suelen ser víctimas con más frecuencia de situaciones de hostigamiento sexual, genero en la ley un mecanismo de facilitación probatoria para que los casos en los que se denuncia hostigamiento sexual y lo que único que yo tenga como prueba sea el testimonio de la víctima, puedan ser declarados fundados, ¿no? Ese es el enfoque. El enfoque de género es reconocer que existen esos estereotipos y actuar para resolverlos, para que los estereotipos no sean lo que guíe mi decisión, ¿sí? ¿Y cuáles serían estos estereotipos? ¿Cómo los puedo identificar? O sea, los estereotipos son diversos, ¿no? O sea, un poco es eso, que el lugar de las mujeres es la casa, que las mujeres son muy sensibles, que actúan en base a sus emociones, que no somos buenas líderes, etcétera. Hay distintos tipos de estereotipos, ¿no? Y de sesgos que vamos desarrollando las personas en los procesos de socialización, ¿no? Y que no necesariamente se corresponden a la realidad. Ya, gracias. De nada. Tengo otro Renzo. Renzo Antonio. Profesora Pizarro, muchas gracias por su exposición. Gracias también por esclarecer y dejar en claro cuál es el aporte que tiene el enfoque de género para que nosotros podamos combatir e identificar situaciones de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Antes de ir a mi pregunta, yo quería precisarle al compañero que en el literal B del artículo 3 del reglamento de la ley se define claramente qué es la conducta sexista, ¿no? Y en general vendrían a ser todo este cúmulo de comentarios, gestos que se atribuyen a una persona en atención a su atributo o sexo o género respecto del otro, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, decirle a una mujer, haz esto porque eres mujer, o haz esto porque eres hombre, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, puede ser que, como usted también identifica, compañero, a un hombre se le quiere atribuir una acción, un atributo por su sexo, y también calificaría perfectamente dentro de lo que vendría a ser una conducta sexista, ¿no? Porque lo que busca la norma es que el género y el sexo dejen de estar siendo materia de atribuciones o que generen ciertas conductas o estándares a las personas, ¿no? Eso es lo que finalmente se va a combatir, ¿no? Y la pregunta que yo quería hacer, profesora Pizarro, es que en la primera clase se dejó muy en evidencia de que, en efecto, al momento que se investiga o se va a tomar cartas en materia de investigación del hostigamiento sexual laboral, el tema de la probanza respecto de lo deseado, lo consentido, es bastante complejo, ¿no? No voy a caer en el comentario de decir que una vez que se consiente un acto, se va a consentir todos los actos sucedáneos, ¿no? Como si, por ejemplo, ser pareja de alguien o ser esposo de alguien, esposa de alguien es ya por sí mismo una aceptación tácita para futuros tipos de acciones, ¿no? Sino que dentro de la clase que tuvimos la semana pasada, me quedó la idea de si en vez de buscar un rechazo expreso, un rechazo tajante, de pronto, si no encontramos una aceptación expresa, eso ya sería de por sí suficiente para poder nosotros entender de que en efecto no hubo aceptación por parte de esa conducta, ¿no? Es decir, de pronto invertir un poco lo que se busca, ¿no? Más que el rechazo expreso, la ausencia de una aceptación expresa, ¿no? No sé qué opinión le merecería de ello. De hecho, la norma cambió en el año 2018, porque hasta el año 2018 la norma exigía para que hubiera hostigamiento sexual que hubiese rechazo.
y ahora ya no existe, ya no exige que haya rechazo, sino que basta que no haya habido consentimiento, ¿no? Pero no exige que el consentimiento sea expreso, ¿no? Creo que eso sería ya un poco extremo, ¿no? Porque en realidad en las relaciones humanas el consentimiento tampoco siempre es expreso, ¿no? A veces, no sé, una sonrisa, un acercamiento, ¿no? Pueden ser también consentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me mandas un chiste con connotación sexista y yo no te voy a poner, sí puedes mandarme el chiste, si me hago parecido gracioso y he consentido, te pondré jajaja, ¿no? Y eso ya es consentimiento, no es expreso, es tácito, ¿no? Entonces, el consentimiento tácito también es posible dentro del consentimiento sexual. Ok, profesora. Y la última pregunta que quería hacerle ya es una cuestión más sobre el tema de la infracción en temas de política, comité, evaluación anual. ¿Usted consideraría de que en caso, por ejemplo, una empresa no haya constituido su comité, no haya hecho, por ejemplo, su evaluación anual, ¿no? La cantidad de afectados, o sea, al momento de considerar los afectados, deberíamos considerar únicamente a los trabajadores que estamos, por ejemplo, estamos investigando el caso de una denuncia, ¿no? Concreta de un trabajador concreto, ¿no? Una trabajadora concreta que denunció. Y nosotros en la investigación detectamos de que esta empresa, por ejemplo, no tuvo comité, no hizo evaluación anual. Al momento de considerar los afectados, ¿deberíamos considerar a la totalidad de trabajadores o solamente a los trabajadores que, digamos, han sido materia, o sea, han sido el motor por el cual se ha activado la actividad inspectiva? Sí, debería considerarse a todos los trabajadores, ¿no? Porque la obligación, o sea, afecta a todos los trabajadores del centro de trabajo, no solamente a los de la materia de la denuncia, ¿no? Si es que el acto, o sea, si es que la infracción consiste en no iniciar el procedimiento de investigación, sí, ahí hay un trabajador afectado o dos trabajadores afectados, no sé, dependiendo de la denuncia. Pero si hablamos de constituir el comité o de no haber hecho la capacitación, la infracción afecta a todo el personal, ¿no? Ahora, ahí también hay que tener un poco cuidado con el nexo causal, ¿no? Que atribuimos. O sea, me preocupa un poco esta lógica que se aplica muchas veces en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, de decir, porque tú no hiciste el diagnóstico, hubo un acto de hostigamiento sexual. O sea, creo que ahí no hay necesariamente un nexo causal, ¿no? Como porque tú no hiciste tus 4 capacitaciones anuales, hubo un accidente de trabajo. Creo que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si hay esas infracciones, los afectados serán los trabajadores del centro de trabajo. Y quiero aprovechar eso, lo que dijiste al principio, para volver un poquito sobre los estereotipos de género, ¿no? Y sí creo que es importante tener en cuenta que los hombres también pueden ser víctimas de actos sexistas por estereotipos de género, ¿no? Y no necesariamente eso significa que les dan un atributo femenino. O sea, yo, por ejemplo, tengo un caso, o sea, no un caso que fue a controversia, sino una cosa que me contó un amigo. Entonces, un amigo había tenido no me acuerdo si era su primera o su segunda hija, y iba a tomar su licencia de paternidad, ¿no? Entonces, se encontró en el ascensor con el gerente general de la empresa, en el hall del ascensor, y entonces, una charla así de ascensor, ¿no? Que ¿cómo estás? No sé qué, ay, sí, que ya van a ser mi hija, no sé cuántos, entonces me voy de descanso de paternidad, no sé, el 10 de marzo, y después voy a empalmar con mis vacaciones para poder, que es además un derecho que la ley te confiere, ¿no? Para poder estar con mi esposa y con la niña, no sé qué. Y el gerente le dice, pero ¿y tú para qué vas a hacer eso? ¿Vas a desperdiciar tus vacaciones cuando tú ahí no pintas nada? Lo único que vas a hacer es estorbar, ¿no? Me acuerdo clarísimo. Y, o sea, bueno, ese acto, o sea, si bien mi amigo no presentó la denuncia, ¿no? Porque consideró que no era pertinente, o sea, que no le iba a servir de nada, sí me parece que claramente hubo una conducta sexista en su contra y que podría haber iniciado un procedimiento de hostigamiento sexual
por conducta sexista, porque una persona le dijo que cumplir con sus actividades de cuidado al interior del hogar como padre, ¿no? No era apropiado basándose en un estereotipo de género según el cual todas las actividades de cuidado deben ser cubiertas por las mujeres, ¿no? Entonces sí, hay casos en los que los hombres pueden ser víctimas de conducta sexista. Y ahí también nos muestra cómo no todos los casos de hostigamiento sexual son de igual gravedad, ¿no? O sea, este gerente general tampoco es que si mi amigo hubiera presentado la denuncia, tampoco es que busquemos que lo voten, ¿no? O sea, no había hecho tampoco algo tan grave. O sea, podían simplemente amonestarlo, hacerlo llevar una capacitación, ¿no? Para que entienda que en realidad su idea no era acorde a las normas laborales vigentes. Bueno, una última pregunta de Richard, por favor. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, bueno, agradecer su ponencia. Quisiera también esta pregunta más que nada enfocada para el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Ya que usted está como experta y no, ha esclarecido este tema de la definición del enfoque de género, justamente en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad, ya nos habla, ¿no? Con la última modificatoria del 2020, que la IPRC se debería hacer también con enfoque de género. Yo en este sentido tenía, ¿no? Y justamente las fiscalizaciones y las difusiones que se hacen, es que justamente esta identificación de peligros y evaluación de riesgos se haga haciendo estas distinciones, ya sea biológicas, de hombres y mujeres, de identidad, social, cultural, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, al momento de distribuir la organización del trabajo, mezclamos ya un riesgo psicosocial también, y por ejemplo, ponerle un turno nocturno a una mujer, probablemente tenga más exposición a un peligro al momento de trasladarse a su domicilio, cosas así, ¿no? O por ejemplo el diseño de los EPPs, ya están diseñados para un tipo de cuerpo, para otro tipo de cuerpo, o también, por ejemplo, la exposición a riesgos químicos, que pueden suponer algún tipo de riesgo al momento de la lactancia, de gestación o de algún tipo de peligro para la capacidad reproductora, ¿no? Es en cómo se lo enfocamos en la IPRC, pero como usted indicó de que el enfoque de género también es luchar contra los estereotipos, ahí es donde me entra un poco la disidencia, ¿no? El concepto real, si es universal o si se va adaptando por los rubros, no lo sé. Quería si podría aclararme. Sí, yo creo que en el caso de la seguridad del trabajo, lo que tú indicas es correcto, ¿no? Y que el enfoque de género también implica reconocer estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres que pueden ser relevantes para efectos de tomar medidas de seguridad, ¿no? Sobre todo en el diseño de EPPs o en la exposición a riesgos químicos o biológicos. Sí me parece razonable. Bueno, muchas gracias, Richard, por la pregunta. Creo que ya estamos cerca del límite de la hora. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta tarde y creo que el curso todavía tiene algunas sesiones más. Espero que sean todas provechosas y poder participar con ustedes nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Pizarro, por su participación y ponencia del día de hoy, muy clara y muy pertinente. Gracias a todos también y será hasta una próxima oportunidad, estimada doctora Pizarro. Hasta luego, gracias.